es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día para celebrar, pero también para recordar lo importante que es mantener el buen estado de salud del planeta si queremos mantener el bienestar humano, el bienestar de las personas. Esta es una de las conclusiones más importantes de ese informe actualizado sobre los límites del sistema terrestre que se acaba de publicar en la revista Nature. Que el estado del medio ambiente sea bueno significa mayor potencial para el bienestar de las personas. Que el medio ambiente esté en mal estado significa graves amenazas para el bienestar de las personas. Por tanto, debemos seguir trabajando con ahínco porque merece la pena, porque necesitamos una España que cuente con todos esos recursos naturales de los que disponemos, con un sistema climático seguro, con una capacidad de adaptación y resiliencia de las personas. Sabemos que este año el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente quiere dedicar un recuerdo especial a un esfuerzo en el que estamos concentrados, que es la reducción de los plásticos en nuestro día a día, la contaminación por plásticos de ecosistemas marinos y terrestres, la inclusión en la cadena trófica como consecuencia de esa presencia y degradación que acaba terminándolo en microplásticos que aparecen en todas partes. Para eso estamos negociando en París para poder lograr un acuerdo que nos permita una reducción drástica de la presencia de la contaminación por plásticos en el océano. Pero nosotros hemos querido hacer un recuerdo, queremos dedicar el Día Mundial del Medio Ambiente a algo que es particularmente importante en nuestro país, al empleo. Sabemos que el empleo verde, el empleo vinculado a la Agenda Verde es fundamental, es capital, está creciendo y tiene un altísimo potencial. Entre 700.000 y 1 millón nuevos de empleos, de puestos de trabajo nuevos en nuestro país en los próximos 10 años, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es una muy buena noticia. De hecho, está ya muy presente en el día a día de nuestra vida, en muchas actividades económicas, industriales y de servicios, pero puede serlo mucho más. Puede serlo mucho más siempre y cuando se den las condiciones para poder absorber esa capacidad de seguir creando prosperidad, servicios, industria, bienes de equipo vinculados a una forma de producir y consumir mucho más respetuosa con los recursos naturales. Por eso, este año la Fundación Biodiversidad y la Oficina de Cambio Climático quieren presentar el resultado de un estudio amplio, cuáles son los sectores prioritarios donde en cada uno de los grandes grupos de actividad hay capacidad para seguir generando nuevo empleo, empleo de calidad, empleo vinculado a la transformación de nuestro tejido productivo. Un empleo fundamental tanto en el sector primario, la industria, los servicios, un empleo que requiere cualificaciones que deben ser reforzadas o nuevas cualificaciones, que requiere que nuestros jóvenes aprovechen las grandes oportunidades de las que disponemos en lugar de verlos salir hacia otros países o ver cómo perdemos esas grandes oportunidades en un territorio rico en ecosistemas, rico en oportunidades vinculadas a la nueva manera de producir y consumir. Así que con estas palabras quiero animaros a todos a que indaguéis en el contenido de este estudio, a que penséis en la manera de seguir progresando, de seguir creando prosperidad y riqueza para todos sin menoscabar los límites ambientales de nuestro planeta. Con mis mejores deseos de disfrutar de este Día Mundial del Medio Ambiente, os envío un cariñoso saludo. Lo primero que hay que decir es que la transición ecológica es algo imprescindible según los datos que podemos seguir manejando a día de hoy, que a día nos va llegando a través de los diferentes expertos e investigadores y científicos. En este sentido es fundamental que los sectores productivos realicen una transición hacia sectores más verdes, más sostenibles y por lo tanto hacia la creación de actividades que nos permitan la consolidación de una vida humana con nuestro entorno. En ese aspecto, los sectores verdes y los empleos verdes son una oportunidad. Primero, para mantener los niveles de vida que tenemos y segundo, para hacerlo compatible con nuestro entorno y nuestro hábitat. Ahí aparecen cuestiones que pueden llevar al efecto a que parte de la sociedad entienda como un riesgo, pero los riesgos hay que analizarlos, hay que objetivizarlos
Y los riesgos que vemos en este sentido es, primero, no realizar esa transición, es el riesgo mayor, y lo segundo es que esa transición se pueda hacer en contra de algunas capas de la población, principalmente en las regiones menos favorecidas. En ese sentido, los sectores verdes y los empleos verdes que se puedan crear tienen que ser de esta manera sostenibles, permitir una transición justa entre las diferentes actividades productivas más contaminantes que poco a poco deben ir desapareciendo, pero que esa transición se haga con un empleo de calidad, con un número adecuado de esos empleos para que no haya pérdida del valor en esas comarcas y en esas regiones, y sobre todo que se hagan con unas características de renta similares a los empleos anteriores. No solo es mantener el número de empleos, sino también hacerlos con las oportunidades económicas que permitan el mantenimiento de todo el contexto social de esas regiones, en particular de las zonas más desfavorecidas o de las zonas más vaciadas. Por eso, el reto no solo está en que la sociedad comprenda la necesidad de impulsar esos sectores productivos más verdes, con esos empleos más verdes, sino también que seamos capaces, entre todos, de dotar a esas transiciones de una manera cohesionadora que permita que esos nuevos sectores y esos nuevos empleos se integren en aquellas zonas más desfavorecidas, más deshabitadas, y que lo hagan con otros sectores también ecológicamente muy responsables y con economías de carácter tradicional que haga posible, pues efectivamente, una convivencia entre modernidad, ecología y tradición ecológica también. Así, por esa razón, lo que ampliamos en este sentido es la visión a que este cambio y esta transformación necesaria, imprescindible, se haga contando con todos los agentes sociales, con todos los implicados, y de esta manera lograremos que la ciudadanía lo comprenda y además que lo vea como bueno. No solo aquellos que disfrutan de los beneficios de esos sectores a través, por ejemplo, de lo que puede ser una energía más limpia, sino también aquellos que van a haber perdido una serie de puestos de trabajo en comarcas que ya de por sí son muy empobrecidas, para dar paso a otros empleos que puedan mantener, como decía, la renta, la cohesión social y también, como no, la cohesión territorial en nuestros países. Y bueno, en esta razón yo creo que es con lo que cerraríamos esa transición que, como digo, es fundamental para que sigamos manteniendo unos niveles de vida acordes con también el respeto a nuestro entorno y a nuestro hábitat. Bueno, desde COE somos conscientes de que estamos viviendo un momento extraordinario de la humanidad, seguramente desde los más relevantes, desde el descubrimiento del fuego, la rueda o el microscopio, porque en los últimos 23 años que tenemos este siglo, seguramente las modificaciones han sido las más relevantes, ¿no?, que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Y además la pandemia precisamente ha acelerado todos estos cambios. Son muchos los factores, pues cambios demográficos y sociales que se están produciendo. Por ejemplo, la población activa de la Unión Europea va a pasar de un 61% al 51%, que es un tema importante. Hay también procesos de globalización que se están produciendo en todo el mundo es muy pequeño ahora. Hay un nuevo entorno geopolítico, estamos viendo la invasión de Rusia por Ucrania, efectivamente, pero hay dos transformaciones que están cambiando sustancialmente el panorama mundial y en general en el mundo de la empresa. El primero es la transformación ecológica y el cambio climático. Hay algún informe que dice que la ciudad de Madrid, por ejemplo, tendrá el clima de Marrakech en el 2050, es decir, dentro de 3 cuartos de hora. O, como no, la transformación tecnológica de avance de la digitalización y la conectividad. Y lo más curioso de este proceso de cambio es la rapidez exponencial que se están produciendo. Las empresas de este país, y en general todo el tipo de empresas, están obligadas a cambiar no ya en los 20 o 30 años, sino en la próxima década. Y como bien decía, además la pandemia ha acelerado todo mucho esto más. Estamos en un momento, por lo tanto, de preocupación e incertidumbre en general en el mundo de la empresa y en general y muy concretamente en el mundo del empleo. El proceso que teníamos antes de que te formabas, trabajabas y te jubilabas está muerto y enterrado. Ahora estamos en un proceso de continuo cambio. Continuo cambio para irse adaptando precisamente a esas demandas del tejido productivo que estamos viendo. Algún visionario dice que para el año 2030, es decir, en todavía poco tiempo, de los 3.300 millones de trabajo, 2.000 millones habrán cambiado sustancialmente. Y eso está produciéndose precisamente en el ámbito de la transición ecológica. Estamos viendo que hay nuevos perfiles que están demandando las empresas, como el ámbito de la rehabilitación energética de viviendas, en el ámbito de la economía circular, ámbito también de energías renovables, eficiencia energética o, como no, lo estamos viendo estos últimos días, de emergencias climáticas. Todo esto está produciendo nuevos perfiles profesionales que están requiriendo precisamente este tejido empresarial.
Pero no solamente los nuevos, sino profesiones tradicionales, sectores tan tradicionales como la pesca, el turismo o la propia gestión forestal están introduciendo la sostenibilidad como algo clave para poder dar respuesta a sus necesidades. La gran duda es si nuestros sistemas de formación están preparados para dar respuesta a estas nuevas demandas del tejido productivo. Hemos tenido recientemente varias reformas, la reforma de la formación profesional vinculada al Sistema Nacional de Cualificaciones, la reforma del sistema universitario, hemos negociado la formación para el empleo que todavía no ha salido. Lo que no podemos, y tenemos muy claro desde COE, es que no podemos seguir formando con metodologías del siglo XIX en contenidos del siglo pasado para las necesidades del siglo XXI. Y precisamente la transformación ecológica es un claro ejemplo de ello. Para terminar, desde COE, la Fundación COE, hemos hecho un informe con la Fundación CaixaBank Dualiza, precisamente en esa previsión de futuro de las empresas, qué es lo que van a necesitar. Y nos dicen, lo primero es que nuestros jóvenes van a tener que desarrollar las soft skills, competencias blandas, mal llamadas competencias blandas, precisamente para poder liderar equipos multidisciplinarios. También nos dice que se va a requerir cada vez más una polivalencia especializada, una especie de hibridación de los profesionales, precisamente para tener un conocimiento genérico de todos los aspectos que hay en una empresa. Más titulados de FP y, cómo no, y esta es la parte clave, la formación debe incorporar tendencias globales como es la transformación digital y, cómo no, la transformación ecológica, que van a ser clave en todos los procesos formativos. Para terminar, siempre decimos que en COE, que en estos procesos de transformación, que sin formación no hay transformación. Gracias. Para UGT es muy importante ser conscientes que la transición ecológica, sobre todo, es una cuestión social. Y para conseguir que todas las personas trabajadoras, que toda la sociedad esté de acuerdo en avanzar en esta transición, incluso en esta transición cuando pierdan el empleo, tenemos que utilizar la transición justa. Necesitamos herramientas de transición justa. El objetivo, no dejar a nadie atrás, el objetivo, crear nuevos empleos de calidad y empleos dignos. La transición ecológica tiene muchísimas oportunidades de creación de empleo, hay muchos sectores donde se ve mucho potencial de creación de empleo. Tenemos las energías renovables, tenemos la economía azul, la economía circular, aspectos de movilidad sostenible, aspectos de turismo sostenible, de agricultura y ganadería ecológica, aspectos también muy importantes de conservación de ecosistemas y de educación ambiental. Al final vemos que hay muchos nichos donde se puede crear empleo verde, pero también tenemos que ser conscientes que el empleo tiene que crearse a la vez y en el mismo lugar que donde se destruye. Sabemos que toda la transición ecológica también tiene un impacto negativo en el empleo y en las regiones más afectadas, actualmente regiones dependientes de la minería, por ejemplo, de las centrales térmicas de carbón, van a perder mucho empleo y tenemos que conseguir, esta transición ecológica tiene que conseguir que el empleo que se genere en estos sectores que he mencionado se genere a la vez y en el mismo lugar que el empleo que se destruye. Es un reto complicado, pero es la única forma de que esta cuestión social esté integrada en la transición ecológica. Hemos dicho que hay muchas oportunidades de generación de empleo, pero muy importante, el empleo verde, el empleo que es bueno para el planeta, no tiene por qué serlo para las personas. Y para nosotros un empleo realmente verde tiene que proteger el planeta y además proteger a las personas. En este sentido, el que sea un trabajo decente, un trabajo digno, el que las condiciones laborales sean buenas, es un requisito fundamental en estos nuevos empleos. Otro aspecto fundamental para nosotros es el relacionado con la formación. No puede ser que el reto de la transición ecológica, la urgencia que nos depara la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, se vea frenada porque no hay personas trabajadoras suficientemente formadas, ¿no? Entonces, el analizar estos nichos de empleo y el enfocar la formación a todos los niveles, desde formación universitaria, formación intermedia, formación básica, es clave, ¿no? Entonces, necesitamos adelantarnos a estas necesidades y poder facilitar a las personas trabajadoras, tanto que van a perder su empleo
como las nuevas personas que entran al mundo laboral esta transición al ritmo que necesitamos. Bueno, pues nosotros trabajamos en el día a día con todos los retos que significa la transición energética, particularmente dentro de la transición ecológica, porque la transición ecológica es un aspecto mucho más amplio de la economía que toca a todos los sectores, desde el sector primario al sector de la construcción y a otros sectores. Nosotros en el Instituto para la Transición Justa, que trabajamos particularmente con el sector de la energía, vivimos cada día cuáles son los retos y las oportunidades en este proceso, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que las oportunidades son enormes en términos de cantidad de empleo creado en sectores que están creciendo mucho. Por ejemplo, el sector de las energías renovables, el de la producción de nueva tecnología para producir hidrógeno verde o para almacenamiento de energía, y en todos los sectores asociados, en toda la cadena de valor, que esto es muy importante. Lo que nosotros vemos es que es muy interesante, y ahí estamos prestando mucha atención, que se cree el empleo industrial vinculado a esa cadena de valor, porque es el empleo que va a ser permanente, que va a ser sostenible en el tiempo, que es el empleo de más calidad, más, por ejemplo, que vinculado a otra parte de la cadena de valor como puede ser la instalación. Entonces, tenemos mucho cuidado con identificar cuáles son el impacto en el empleo, en este caso negativo, del cierre, por ejemplo, de las minas de carbón, del cierre de las centrales térmicas de carbón, del cierre de las centrales nucleares, que si bien son cierres que tienen que darse para poder llegar al objetivo de neutralidad climática, debemos prestar atención y casi personalizada en los territorios, en las comunidades, en las personas afectadas por estos cierres, para que la transición de cada una de estas personas, de cada una de las comunidades, incluso de cada una de las empresas que estaban vinculadas al desarrollo económico de esos sectores que yo nombraba, del carbón, por ejemplo, tengan un espacio en esta nueva parte de la economía, pues en las renovables, en la eficiencia energética, etcétera. Entonces, los desafíos principales pues son esos mecanismos que son necesarios para hacer que el mercado laboral funcione bien. Entonces, por ejemplo, la formación. Sabemos que si bien un porcentaje muy alto de las formaciones, las capacidades profesionales que tienen las personas que ahora trabajan en el sector del carbón o de la energía en general son necesarias para seguir trabajando en el sector de las renovables, puede ser, y de hecho está siendo el caso, que se necesitan nuevas certificaciones, que necesiten hacer cosas diferentes. Entonces, hay que prestar mucha atención a esa idea que nosotros llamamos recualificación profesional. Esta idea es particularmente necesaria y interesante, digamos, para aquellas personas que tienen mayor experiencia profesional, más años de experiencia profesional en el sector que está cerrando, que se está acabando. Los desafíos que también tenemos pues es, por ejemplo, asegurar que hay un proceso de participación y de diálogo, tanto con las comunidades, con los trabajadores, con las empresas, en todo este proceso, ¿no?, que está siendo de cambio y de transición. Para nosotros eso ha sido digamos, el primer paso del proceso de transición justa, y tenemos sendos acuerdos tripartitos con el sector empresarial y el sector sindical para poder, donde hemos acordado, compromisos específicos de cada uno de nosotros, gobiernos, sindicatos y empresa, para poder hacer que esa transición sea importante y sea posible, sobre todo. Entonces, otras oportunidades que me gustaría comentar, bueno, pues yo creo que como mensaje que debemos tener todos claros en la cabeza es que esto de la transición ecológica nos impacta a todos, nos impacta de manera positiva, porque va a hacer que nuestros empleos, independientemente del sector económico en el que trabajemos, formen parte, bueno, pues de ese futuro más innovador, de ese futuro que va a ser bajo en emisiones de carbono, que va a ser mucho más sostenible y que también va a ser socialmente mucho más justo. Entonces, es interesante y es necesario que todos, cada uno donde estamos, pues recapacitemos sobre cuáles son esas necesidades y la adaptación que necesitamos, ¿no?, de esos empleos y de esa forma que tenemos de funcionar. Nosotros estamos trabajando en eso con nuestros convenios de transición justa, con los planes de formación, con los espacios de nuevas inversiones industriales, como digo, a los que damos particular importancia, e intentamos hacer que esta transición sea absolutamente una oportunidad
para todos los que están afectados por ella. Y ya igual para terminar me gustaría pues dejar una pincelada sobre algo que estamos haciendo con todas las comunidades que están afectadas por el cierre de la minería de carbón, donde pues se está llevando a cabo un proceso de restauración ambiental a gran escala, que según nos dicen es el mayor proyecto que se está dando en Europa en términos de escala en restauración de ecosistemas. Entonces, es un proceso que se ve claramente como unas personas que han estado trabajando en el sector de la minería de carbón con anterioridad, que es un sector que ha cerrado y que por el momento no hay más oportunidades de empleo, es la oportunidad, gracias a este proceso de reconversión, digamos, que estamos manejando, tienen todas estas personas involucradas en ese sector ahora la oportunidad de estar formando parte de este proceso de restauración de ecosistemas afectados por la minería de carbón. Esos espacios degradados que suponían una herida en territorio, una herida ambiental enorme y que ahora están siendo, bueno, pues puestos en orden, digamos. Entonces, decir que el empleo está afectado, hay grandes oportunidades que hay que saber identificar bien para que pasen de ser una potencial oportunidad de empleo a una realidad de un empleo de calidad para una persona en concreto y para un espacio económico en concreto y para una comunidad específica en concreto que le permita seguir avanzando en el proceso de transición.